Hola, buenas noches, buenos días. Perla Gil, ¿qué tal? Buenos días. María Teresa Castro, Anuska Sanz, Juan Padrón, saludos señor de Vicente desde Nueva York, como siempre esperando su debate, siempre tan productivo, bendiciones. Gemi, buenos días. Sonia Joya, Perla Gil, buenas noches. Marta Elena Sisquien, buenas noches. Mabel C, hola Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Empezando la semana con toda la energía posible. Omar Pargas, saludos desde Tampa, Florida. Laura Jorritma, buenos días, noches a todos desde Holanda. Angelita Morales, ¿qué tal? Claudia, buenas noches desde Chicago. Marta Cortés, saludos, bendiciones para todos. Bueno, antes de que se me pase, vamos a responder aquí a María Teresa Castro, que nos dice: buenas tardes, es saludable que mi esposo, al cual considero narcisista por sus rasgos de personalidad, pueda oír estos vídeos ya que él está en el área donde yo los oigo y veo. Bueno, pues no pasa nada porque en principio el narcisista no reconoce que lo es, no reconoce todo eso que se le atribuye de maldad ni nada de eso, sino que él lo considera como que él es una persona superior, posiblemente ni siquiera se identifique en esto que hablamos. Quizá tú sí lo consideras así como narcisista, pero él no considera que lo sea, sino él simplemente considera que sea superior, que tiene derecho a comportarse como se comporta, y realmente todo lo que digamos aquí para él no es ninguna novedad porque él ya lo conoce todo bastante bien, así que no tiene mayor importancia, excepto el hecho de que al leer esta pregunta él sepa la opinión que tú tienes de él, que no sé si se la habías manifestado directamente, si es que está escuchando la explicación. Pero bueno, no tiene mayor importancia, ni va a aprender nada nuevo que ya no sepa él, ni esto le va a afectar en nada, porque los narcisistas consideran que en primer lugar, no se consideran narcisistas. Si alguien los llama así, tampoco es que les vaya a causar ningún trastorno ni les molesta, porque entienden que es un nombre que les ponen porque no sabemos explicar, según ellos, lo que son en realidad, porque están a un plano superior a todos los demás mortales y no sienten que todas estas cosas a ellos les afecten. A ver, Marta Cortés, saludos a Claudia, buenas noches desde Chicago. Angelita Morales, buenos días. Claudia, buenas noches desde Chicago. Marta Cortés, saludos y bendiciones para todos. Alexandra Navas, hola, buenas noches. Soy Alexa, gracias por sus charlas. Con estos vídeos logré salir de una relación así. Marta Cortés, buenas noches. Bruni Meléndez, saludos y abrazos, don Antonio, desde Puerto Rico. Cocotrip, hola, aquí estoy en el cambio de horario, me cuesta, me duermo, pero aquí estoy, quiero aprender más. Ya tuve mi primera audiencia con el Narciso y me fue bien, casi me convence, pero no lo hice. Bueno, deberías aplicarle contacto cero. Supongo que tuviste tu primera audiencia, supongo que te refieres a después de haberte alejado, no entiendo muy bien, pero bueno. Cristian Faunde, don Antonio, ¿podría hablar del complejo de la madre muerta? Un terapeuta en YouTube dice que es el origen del narcisismo. Un niño roto, buenos días. Bueno, si me indicas quién es el youtuber para escuchar un poco lo que dice y entender un poco las razones que da, podría explicarlo, podría dar una razón o no sé, pero escucharlo lo primero, ¿no? Dime qué youtuber es o en qué canal lo dicen, y para escuchar ese vídeo y poder dar una explicación razonada. Lorda Pou, buenos días, buen comienzo de semana, muchas gracias, Lorda. Alberto Rescalvo, escuchando con atención. Alicia Collins Heredia, buenas noches desde Fontana, California, Estados Unidos. Bruni Meléndez, qué bueno verlo en vivo. Bueno, aquí estamos todos los días a las 6:30 de la mañana, de 6:30 a 7:30. Berta Arroyo, son cínicos y nunca aceptarán que ellos fallan, gracias a Dios salí de esto. Efectivamente, el narcisista siempre se cree
que él lo sabe todo, que está por encima de todo, que nunca se equivoca, que ellos siempre tienen razón. Y por eso es tan difícil enfrentarse con un narcisista y por eso también insistimos en que nunca uno debe enfrentarse con el narcisista, sino que tiene que evitarlo y en cuanto pueda alejarse de él. No es la mejor solución porque no sirve de nada estar discutiendo con alguien que ni siquiera acepta sus propios errores o ni siquiera acepta qué es lo que en realidad es, ¿no? Lulú Martínez, bendecida noche. Soy Lulú desde Xalapa, Veracruz, México, aquí aprendiendo sobre estos temas tan interesantes. Gloria Cuellar, buenos días para todos, qué alegría estar aprendiendo nuevas cosas, gracias a usted, don Antonio, pude salir de este estado de esclavitud con el narcisista, un abrazo desde Madrid, muchas gracias, Gloria. Omar Pargas, doctor, ¿podría hablar de las mujeres narcisistas encubiertas? Bueno, yo en este sentido creo que el hecho de que sea mujer narcisista encubierta u hombre narcisista encubierto no aporta muchas diferencias, excepto el hecho de que, bueno, la mujer tiene algunas peculiaridades, ¿no? Pero bueno, si quieres puede ser un tema para tratar, ¿no? Vamos a hablar, vale, voy a tomar nota de hablar de las mujeres encubiertas. Podría aplicarse algún, porque bueno, ya hemos comentado que el narcisismo de las mujeres es un poco diferente del narcisismo de los hombres por las peculiaridades del sexo de cada uno, ¿no? Pero bueno, vamos a mujeres encubiertas. Bueno, ya lo tenemos anotado, así que vamos a ver si mañana o pasado tenemos tiempo y lo podemos preparar y hablamos un poco de este tema. Teresa Bastos, buenas noches. Antonio, gracias por ayudarnos siempre. Bendiciones. Le sigo desde Ceba, Argentina. Angelita Morales, buenos días, Teresa Bastos. En Argentina, al parecer, os han cambiado la hora este fin de semana, ¿no? Parece que sí. En Chile, por ejemplo, sé que ha cambiado la hora este fin de semana. Angelita Morales. ¿Por qué algunos narcisistas tienen relaciones largas de noviazgo y no se casan? Bueno, porque a veces el narcisista quiere seguir manteniendo varias relaciones o quiere seguir teniendo algún tipo de contacto con otras personas y evita el compromiso del matrimonio manteniendo estos noviazgos largos, ¿no? Habría que ver el caso en particular, como es. En general, el narcisista siempre prefiere, siempre no, el narcisista tiene tendencia a buscar el matrimonio porque trata de dar una imagen hacia el exterior, pero claro, hay que ver cada caso en concreto, ¿no? Hay que ver cada narcisista en concreto. Posiblemente tenga otras fuentes de suministro de combustible, mantenga relaciones con otras personas y por eso trata de buscar un noviazgo más largo y no comprometerse totalmente, ¿no? Hola, estoy confundida, Marta Cortés. Nos dice, hola, estoy confundida. Él dice que tiene un problema con él mismo, pero que no sé qué me pasa. Bueno, tendríamos que tener un poquitín más de información para poder dar alguna opinión al respecto. Marta Cortés dice, tiene todos los rasgos, definitivamente sí es. Bueno, siempre insistimos mucho en que el diagnóstico en sí tampoco tiene mayor importancia, o sea, en primer lugar, para hacer un diagnóstico concreto de un trastorno, tiene que hacerlo un profesional, un psicólogo, y tiene que hacer una serie de evaluaciones. Es complejo dar un diagnóstico sobre un trastorno. Ya digo, tiene que hacerlo un psicólogo con una serie de pruebas, con una serie de informaciones, y es una cosa compleja y que debe hacer un profesional. Ahora, para una persona normal, ¿qué importancia puede tener un diagnóstico? Pues realmente ninguna. Lo que uno debe tener en cuenta es si uno es feliz al lado de esa persona, si uno sufre al lado de esa persona, y si uno no es feliz y uno sufre al lado de esa persona, lo que tiene que hacer es irse. No importa que sea psicópata, que sea narcisista, que sea cualquier trastorno que quieras ponerle,
lo que tú quieras, no importa. Lo que importa es que uno no está dispuesto a continuar esa vida que lleva con esa persona. Siempre digo, uno lo que tiene que plantearse es lo siguiente: yo estaría dispuesto a seguir con esta persona durante 20 años, o 10 años, o 5 años, o 3 meses. Yo estaría dispuesto a seguir con esta persona. Estoy feliz con mi vida, estoy satisfecho con mi vida al lado de esta persona. Si la respuesta es que no, lo que hay que hacer es alejarse de esa persona. No hay que dar más vueltas, no hay que esperar que esa persona cambie, no hay que esperar que esa persona solucione sus problemas. Muchas veces las víctimas tienen la tendencia a culparse a sí mismas de lo que ocurre, o a pensar que es algo temporal, que va a cambiar, que esa persona ha tenido algún problema en el trabajo, que ha tenido, pero no es así. O sea, la persona que es maltratadora, la persona que es abusadora, la persona que es egoísta, lo va a seguir siendo siempre. Tiene que ocurrir algo gravísimo, un shock traumático tremendo para que esa persona cambie. Eso es lo que hay que entender. Y eso no va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir una catástrofe de tal calibre que haga cambiar a un narcisista o que haga cambiar a un psicópata. No va a ocurrir. Por lo tanto, si uno a esa pregunta se responde: yo no soy feliz con esta persona, yo no me imagino viviendo 10, 15, 20 años con esta persona, pues lo que tiene que hacer es terminar esa relación. Hemos visto relaciones con narcisistas, con psicópatas, que se han alargado durante 20, 30, 40, 50 años, y esas personas, después de todo ese tiempo, se arrepienten tanto de no haber tomado la decisión antes, de no haberse alejado antes del narcisista. Te cuentan, te dicen: he desperdiciado toda mi vida, he estado toda mi vida al lado de una persona que permanentemente me ha maltratado, me ha humillado, me ha hecho sentir horrible, y yo he estado siempre esperando a que cambiara, esperando a tener la oportunidad para alejarme, esperando a poder dar el paso, y han ido dejándolo, posponiéndolo, primero por esperar a ver si cambiaba, después porque tuvieron hijos, después porque esos hijos se hicieron adolescentes, después porque esos adolescentes se hicieron mayores, y al final, ya cuando ya la vida ya se les está escapando de las manos, cuando ya les quedan pocos años ya para disfrutar, es cuando ya al final la rabia les puede, se deciden y se alejan del narcisista. Pero ahí es cuando te cuentan, te dicen: he desperdiciado toda mi vida al lado de este sinvergüenza, al lado de esta persona que me ha maltratado siempre, que nunca me ha tenido en consideración. Se sienten, la verdad, perdidos y destrozados. Entonces, ¿para qué vamos a esperar a esas situaciones? ¿Para qué vamos a esperar 40, 50 años al lado de una persona que nos maltrata? No, hay que tomar la decisión en el momento. Si uno no es feliz al lado de otra persona, tiene que alejarse, tiene que irse del lado de esa persona, tiene que, por supuesto, todo lo que explicamos siempre, tiene que fortalecerse, tiene que solucionar todos esos problemas, ya sean económicos, laborales, tiene que organizarse bien para poder dar ese paso, no darlo de forma alocada, pero sí tiene que alejarse de esa persona, sí tiene que irse, porque su felicidad está en juego, su vida está en juego. Bueno, ya digo que yo me enrollo hablando, y la verdad que vamos a ver por dónde, porque hoy hay muchísima actividad. Mabel C. Antonio, el YouTube es el licenciado Demián Garza. Bueno, la verdad es que de nombre no lo conozco. Conozco más o menos a todas las personas, bueno, a la mayoría de los que hablan de estos temas en YouTube. Procuro estar al tanto de lo que comentan cada uno. Hay gente realmente muy buena hablando de estos temas, pero bueno, Demián Garza no lo conozco, pero bueno, voy a escucharlo y ver qué es esto de lo que comenta, y bueno, ya daremos una opinión fundada sobre el asunto. María Fernández, buenos días de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin poder conectarme? Qué locura de vida. Bueno, pues bienvenida, María Fernández, bien revenida. Paula, buenos días. Derek Limas, buenas noches, Antonio. Saludos desde Lima, Perú. Derek Limas, la narcisista encubierta puede tener rasgos psicopáticos.
Bueno, siempre decimos que los psicópatas en general son todos narcisistas. Entonces lo que puede ocurrir no es que la narcisista encubierta tenga rasgos psicopáticos, sino que se trate de una psicópata con personalidad también narcisista, ¿no? Eso puede ser. Entonces ahí, por supuesto, una persona narcisista tendría todos los rasgos psicopáticos porque sería en realidad una persona psicopática, ¿no? Esa es la... Pero bueno, es que hablar de rasgos psicopáticos, el rasgo fundamental de la psicopatía es esa frialdad emocional absoluta, pero ya digo que puede ser un psicópata que al mismo tiempo sea narcisista. Armida Tirado nos saluda, hola, palmas, aplausos. Ángeles, buenas noches, saludos desde Ecuador. Armida Tirado, hola. María Fernández, 32 años, aguanté yo, y es cierto que te arrepientes, pues piensas que va a cambiar, pero cada vez se vuelven más egoístas y más egocéntricos. Exactamente, aquí María Fernández está resumiendo en 4 palabras todo lo que yo acabo de estar explicando. Angelita Morales, hola, sí, yo pregunté del noviazgo largo, que no se case el narcisista, y sí, eso creo que está pasando. Él ya lleva 10 años con su novia y he oído que el narcisista no ama a su novia o esposa. Exactamente, el narcisista lo que busca es obtener combustible narcisista, obtener una serie de beneficios de esa relación, y por eso entran en esos compromisos, ¿no? María, hola, saludos desde Texas, llegando derechito del mercado que me perdí. Bueno, todavía no hemos empezado el tema de que traemos hoy, hemos estado respondiendo aquí algunas preguntas, María. Angelita Morales, de todas formas, María, este vídeo después se sube al canal y se deja en el canal de forma que puedes volver a escucharlo si lo deseas. Angelita Morales, entonces también podría ser que no ama a la novia y aunque se case con ella seguirá igual. Exactamente, ya siempre decimos que el narcisista no ama a las personas, trata de obtener beneficios de las personas, hace todo un paripé, toda una explicación de que hacer creer de que sí ama a las personas, pero en realidad no ama a nadie, el narcisista solo se ama a sí mismo. Cristian Faunde, don Antonio, ¿hay esperanza de que en corto o medio plazo la ciencia encuentre un tratamiento eficaz contra el narcisismo y la psicopatía? Bueno, contra el narcisismo no es necesario porque el narcisismo se cura, hay tratamiento para el narcisismo es un trastorno de la conducta y como siempre decimos, todo lo que se aprende se desaprende, o sea, no habría ningún problema. El problema del narcisismo es que el narcisista no quiere cambiar, que el narcisista se encuentra bien como está y no le ve sentido a dejar de ser el superior o dejar de estar por encima de los demás como él se considera, ¿no? Entonces esa es la razón de que no quieran cambiar. Y de la psicopatía de momento no se conoce ninguna solución para la psicopatía. Arminda Tirado, buenas noches. Silvia Amor, buenas noches. Doctor Antonio de Vicente, saludos desde Argentina. Gracias por sus exposiciones. Me ayudan mucho. Los fines de semana son difíciles. Me imagino que si convives con el narcisista o si tienes algún tipo de... Bueno, en tu caso creo que es tu familia, ¿no? Con la que tienes problemas. Perspectiva psicológica, don Antonio, buenas noches. Es muy grato poder estar en su directo. Podríamos hablar de la megalomanía del narcisista. Bueno, podría ser un tema. La megalomanía es la obsesión por todo lo importante, por todo lo grande, el sentirse los más grandes del mundo. Podría ser un tema. Megalomanía narcisista. Podría ser un tema para comentar. Bueno, recordaros como siempre que tenemos a la venta en Amazon los libros Cómo reconocer al narcisista, La madre narcisista, La piedra gris, que es la técnica para cuando uno no puede alejarse del narcisista, poder convivir con él hasta que definitivamente uno puede solucionarlo, y El contacto cero, que es la técnica definitiva para poder alejarse del narcisista. Tenéis todos estos manuales que son de gran ayuda para esas personas que se encuentran en esas situaciones difíciles, los tenéis en Amazon. En algunos casos, por lo que me han comentado, Amazon cobra gastos de envío bastante grandes por los libros para las personas que no son Prime, que no tienen este contrato especial con ellos. Sabéis que nosotros lo enviamos directamente sin gastos de envío a aquellas personas que nos lo soliciten al correo Antonio de Vicente
24@gmail.com. El único requisito en caso de que se pida desde fuera de Europa es que tienen que ser al menos 3 libros, pero lo enviamos sin gastos de envío. El precio es de 10 euros cada uno de los libros o $10. Si tenéis el Prime de Amazon no os cobran gastos de envío, o sea que os lo mandarían por ese mismo dinero. Recordaros, hay ya bastantes personas que se están inscribiendo para el nuevo módulo que está comenzando, que volvemos a repetir el módulo de introspección, de conocerse uno a sí mismo, de las técnicas para conocerse a uno mismo. Ya hemos explicado que hemos cambiado un poco el taller. Las personas que ya se han incorporado al primer taller van a seguir con normalidad haciéndolo con los siguientes pasos. Ahora en el taller clásico vamos a empezar con la dependencia emocional. Vamos a dedicar el mes de abril a tratar el tema de la dependencia emocional. Las personas que se incorporen ahora se incorporarían en el módulo de la introspección, que consideramos que es fundamental para poder a continuación seguir con los demás módulos. Las personas que se quieran incorporar a este taller pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Ya comento que se han incorporado ya bastantes personas y continuamos con el taller clásico con las personas que habían comenzado en el mes de marzo. Así que ya sabéis, las personas que estén interesadas pueden dirigirse a este correo. Vamos a ir pasando, vamos a dar los últimos saludos. Silvia Mor dice: sí, mis hermanos, sí, recuerdo tu problema. Cristina Padilla nos dice: doctor Antonio, un fraternal abrazo desde Illinois. Angelita Morales, gracias, muchas gracias. Caterín Maldonado, saludos desde Puerto Rico, me gustan mucho sus vídeos, son súper buenos y me ayudan a entender. Gracias a ti, Caterín, por tu opinión. Sofía Aranda, buenas noches. Bueno, vamos a pasar al tema. Hoy traíamos 10 rasgos psicológicos del narcisista, que bueno, es redundar, ¿no? Muchas de la información que damos es redundante, pero también comprendo que en el directo se incorpora mucha gente, como vemos aquí en los saludos, mucha gente nueva, mucha gente que no ha visto otros directos. Constantemente me hacen preguntas sobre temas que hemos tratado recientemente, por lo cual, por mi parte, no hay ningún inconveniente en repetir algún tema o dar vuelta a alguna cosa o ver otras características de algún tema que ya hemos tratado. Supongo que a las personas en general no les aburre porque bueno, los rasgos psicológicos del narcisista es algo sobre lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones, pero que siempre está bien recordarlo, hacer un repaso a estas condiciones. Siempre apreciamos algún matiz. Al igual que ocurre en los debates de los viernes, que sabéis que los viernes estamos proponiendo un tema para debate donde vosotros, los oyentes, podéis dar vuestra opinión al respecto, y la verdad es que los resultados son sorprendentes porque se descubren cosas en las que yo ni siquiera había reparado, y supongo que en vuestro caso ocurre lo mismo, que de repente vemos aristas, vemos detalles que se nos habían escapado de ese tema en concreto. Suelen ser temas con un elevado carácter moral, en donde hay que dar una opinión sobre si es bueno, si es malo, si es correcta ese tipo de actuación. Así que realmente ha sido muy bien los 2 viernes que llevamos haciendo este debate, esta exposición de tema para discutir. La verdad es que ha sido sorprendente y maravilloso. Así que bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que como decíamos son 10 rasgos psicológicos del narcisista. Entonces, sabemos que el narcisista se caracteriza por ese afán de estar por encima de todo el mundo, de sentirse importante, ese afán de grandeza, esa necesidad también de humillar y de hundir a todo el mundo para de esa forma conseguir combustible narcisista. Es otro tema del que podemos también incidir en algún directo, el tema del combustible narcisista, que es el centro de la idea del narcisismo. Así que, pero bueno, vamos a ir viendo estos 10 rasgos psicológicos que marcan al narcisista, que nos permiten identificarlo cuando nos encontramos frente a él. Al principio posiblemente cueste un poco, porque cuando el narcisista está en su fase de enamoramiento, en esa primera fase en donde llega, ya digo que el enamoramiento es una forma de expresarlo, porque también en el mundo laboral ocurre algo parecido, o en el mundo social, porque llega impresionando muy bien, llega dando una cara diferente de su vida, parece una gran persona, parece alguien maravilloso, alguien encantador, muy dispuesto a ayudar a todo el mundo. Esa es la forma que tiene de llegar y de conquistar a las personas, ya sean como pareja,
como amigo, como compañero de trabajo. Pero bueno, vamos a pasar a estos rasgos psicológicos que ya digo que al principio a lo mejor no se aprecian en las primeras relaciones, los primeros contactos con el narcisista, pero una vez que el narcisista ya empieza a mostrar su verdadera cara, empiezan a ser nítidos y claros, ¿no? En primer lugar, el primer rasgo sobre todo que se caracteriza es el que siempre hablamos, ¿no? Perdón. Que es que los narcisistas se creen superiores a todos. El narcisista tiene ese complejo, esa idea de que él es superior a las personas, de que él está por encima de todos los demás. Entonces todo eso se traduce en que siempre creen que tienen la razón, se creen que son más listos que los demás, se creen que tienen derechos sobre las otras personas, se creen que en cualquier circunstancia en la que se encuentren piensan que son personas que tienen mayor categoría que los demás. Viene a ser algo así como en la Edad Media, cuando había personas nobles y había personas vulgares u ordinarias, ellos siempre se considerarían como personas nobles, personas que por derecho divino o por las cuestiones de la naturaleza o poniéndole cualquier cosa que tú consideres, siempre se consideran que ellos están por encima de todos los demás, que tienen más derechos que las otras personas, y eso se traduce en la vida diaria en ese permanente manifestar eso, que son más listos que los otros, que tienen mayor conocimiento, que tienen derecho, necesitan ser admirados constantemente, necesitan recibir ese refuerzo de que están por encima, que eso sería el combustible positivo, pero también necesitan, o es más importante, el combustible negativo, que lo tienen cuando maltratan a las personas que les rodean, cuando humillan a las personas que les rodean. Ahí es donde ellos se sienten de verdad que son superiores a los demás, necesitan que les estén felicitando constantemente por sus éxitos, necesitan recibir constantemente ese refuerzo para que les señale como que están por encima de todo el mundo, que son las personas más importantes. El segundo rasgo psicológico de los narcisistas es que no escuchan. No oyen a nadie o no quieren escuchar a nadie de las personas que les rodean por la sencilla razón que consideran que nadie tiene nada importante que decir desde su punto de vista. Según ellos lo saben todo, ellos conocen muy bien cómo son las cosas, ellos creen que saben más que los demás, realmente no les importa para nada la opinión que puedan tener otras personas, su vida está llena de éxitos, con lo cual, o suponen ellos que su vida está llena de éxitos, suponen ellos que tienen el conocimiento de todas las cosas, entonces ¿para qué les sirve escuchar a los demás si en realidad son ellos siempre los que tienen la razón? En algún momento pueden hacer el paripé, pueden montar la representación cuando les conviene de que escuchan a otras personas. Por ejemplo, un narcisista, cuando le hable su jefe, seguramente dará la impresión de que presta mucha atención a lo que le dicen, porque le interesa que en ese momento dar la impresión de que es una persona preocupada por los demás. En la pareja, por ejemplo, en la época del enamoramiento, el narcisista vive pendiente de la otra persona. Si la otra persona dice algo, el narcisista rápidamente hace caso. Si le dice que le gustan los pasteles, rápidamente va a comprar una docena de pasteles. Si le gusta si oye que a esa persona le gusta el cine, rápidamente va a invitarlo a alguna película de cine. Pero todo eso que decimos que escuchan en ese momento no es más que algo instrumental, algo interesado para lograr lo que ellos pretenden, que no es más que enamorar y dominar a esa persona. Pero ya una vez que han superado esa fase del enamoramiento, de la conquista, que ya se han hecho con la persona, que ya empiezan a crear esa dependencia emocional, que empiezan a tener los hilos para poder manejar a esas personas con los que se hacen con rapidez, ya una vez que sobrepasan esa etapa es cuando viene el narcisista de verdad, cuando se manifiesta en toda su plenitud, y a partir de ahí es donde aparece este rasgo psicológico. Pues ya decimos que todos estos rasgos psicológicos en esa fase de enamoramiento están ocultos, no se manifiestan. Esto, bueno, también lo podremos aplicar
para el narcisista oculto, el narcisista vulnerable, el narcisista encubierto, ¿no? El narcisista encubierto también cuesta un poco identificar estos rasgos porque al ser una persona de un perfil bajo, ni es grandioso como habíamos visto anteriormente, a veces da la impresión de que sí te escuchan, pero todo es fingido, todo no es más que una representación para confundirte y para que no te des cuenta de con quién te estás enfrentando. El tercer rasgo psicológico de los narcisistas en general, de todos, es que son mentirosos. Son muy mentirosos. Son mentirosos ya, la primera mentira es el hecho de que se consideren por encima de los demás. Eso es algo artificial. De hecho, por eso el narcisista es un personaje que siempre sufre bastante, que siempre vive en la incertidumbre, en la angustia, que suele sufrir bastantes depresiones, que vive en ese mundo falso en el que él por un lado cree que es superior a los demás, pero siempre es consciente de que eso no es cierto. Eso le provoca que suelen tener una baja autoestima y eso también se manifiesta en que después sean violentos psicológicamente, en que traten de humillar, en que traten de dominar, porque es una forma de sentir menos siempre hemos dicho que las personas que tienen una autoestima baja suelen ser abusadores, las personas que tienen una autoestima baja suelen tratar de humillar a las otras personas. ¿Por qué? Porque es una forma de reforzar ese sentimiento de autoestima falso, ¿no? Porque realmente la autoestima no es eso, pero a ellos les da la sensación como de que son poderosos y por lo tanto asocian que pueden tener una buena autoestima cuando eso no es cierto. Por lo tanto, el narcisista utiliza la mentira para todo. Es una forma al mismo tiempo de reforzarse a sí mismo, pero también de mantener todo ese teatro, toda esa representación que hace, toda esa vida falsa que tiene el narcisista. Pueden también inventar un montón de mentiras para tratar de darse importancia, como que han realizado estudios en determinadas universidades, como que han hecho cursos de no sé cuánto, como que pueden decir que son ricos, que tienen dinero, que han invertido en acciones. Todo eso lo hacen simplemente para darse importancia, para impresionar a la persona con la que se rodean o a las personas con las que tienen contacto. Las personas de fuera de su relación íntima tienen una percepción siempre del narcisista como alguien maravilloso, pero todo eso generalmente está fundamentado en mentiras, como que su relación de pareja es maravillosa, como que tienen unos hijos maravillosos, como esa impresión que trata el narcisista siempre y que en general consigue de dar de cara al exterior a las otras personas. Todo eso no son más que mentiras, son grandes mentiras, ¿no? En cuarto lugar, el narcisista o los narcisistas son envidiosos. La envidia del narcisista es otro clásico de los rasgos psicológicos del narcisista. El narcisista, al considerarse superior, siempre cree que tiene derecho a todo, que tiene derecho incluso a lo que tienen los demás. Generalmente el narcisista siempre ansía lo que tienen los otros, incluso a veces cuando él tiene cosas mejores que los demás. A veces el narcisista considera que su casa no es suficiente para su rango o que su auto no es suficiente, el famoso chiste, ¿no? Que le preguntan a un niño que quiere ser de mayor, ¿no? Y él dice, yo quiero ser tonto. Y le dice la madre, ¿pero por qué quieres ser tonto? No, porque cuando vamos en el coche, en el auto, mi papá siempre va diciendo, mira la casa tan grande que tiene ese tonto, mira el auto que tiene ese tonto, mira el buen trabajo que tiene ese tonto, ¿no? Entonces el niño dice, yo quiero ser tonto. Y eso es el típico ejemplo del narcisista que siempre ansía todo lo que tienen los demás. En muchas ocasiones el narcisista está al lado, forma pareja con una gran mujer, pero sin embargo el narcisista siempre va a ansiar a las mujeres de los demás, siempre va a ver a las mujeres de los demás como superiores a la suya, por eso mismo va a castigar y humillar a su propia mujer, al igual que ansía el auto de los demás, aunque él tenga uno bueno. Si alguien se compra un auto nuevo, rápidamente él va a querer cambiar también de auto, por esa envidia permanente que tienen, consideran siempre que tienen más derecho a las cosas que los demás. Por lo tanto, cuando cualquier persona de su entorno consigue algo, el narcisista considera que eso es injusto, que realmente ese mérito lo tendría que haber tenido él, ¿no? En quinto lugar, son fantasiosos. Esto va unido al hecho de que son mentirosos, se imaginan
todo ese tipo de cosas, no tienen inconveniente incluso en creerse sus propias mentiras. De hecho, el mismo suceso, el mismo hecho, el mismo acontecimiento de que ellos se consideren superiores ya es un hecho fantasioso, porque en realidad ellos se dan cuenta de que no son superiores. Lógicamente chocan con la realidad constantemente, aunque la ignoran en el sentido de que precisamente de que tienen esa fantasía que les permite vivir en su propia realidad, les permite vivir en ese mundo artificial que ellos se han ido creando, en donde ellos se consideran el centro del universo, se consideran que están por encima de los demás, se consideran que hay un tipo de reglas especiales que aplican para ellos. Todo esto no es más que ese mundo fantasioso que el narcisista crea en torno suyo y que muchas veces son capaces de transmitir a las personas que le rodean o las personas de fuera y hacerles creer que es realmente así, que el narcisista es alguien muy capacitado, que es alguien... Pero siempre es gracias a todas esas mentiras, a toda esa imagen que ellos van proyectando hacia los demás. En sexto lugar, son egoístas. El narcisista es un personaje realmente muy egoísta, es una persona que considera que todo es para él, que no... Esto se ve muy bien dentro de las familias narcisistas. El narcisista siempre está él en primer lugar, siempre es él quien tiene que gobernar todo, siempre es el que tiene que controlar todo, siempre... carece de la empatía para reconocer los méritos a los demás, siempre quiere ponerse él en primer lugar, ser el centro del universo, ser el centro de la familia, ser el centro de todo, ¿no? Suelen tener tendencia a hablar mucho para tratar de apabullar a todo el mundo y que al final todo el mundo les dé la razón. Para eso, precisamente, para sentirse el centro de todo. En la empresa ocurre lo mismo, los trabajadores narcisistas son muy absorbentes, siempre quieren tener el control de todo. Cuando las cosas van bien, suelen apuntarse los méritos, cuando las cosas van mal, culpan a los demás de los fracasos. En séptimo lugar, como consecuencia de todo ello, el narcisista es un personaje muy arrogante. El narcisista siempre trata de ocultar su inseguridad apareciendo como una persona que está por encima de los demás, pero además haciéndoselo ver a todo el mundo con esa arrogancia, con esa soberbia que caracteriza la forma de actuar de los narcisistas. Van por el mundo golpeando a la gente psicológicamente hablando, van arrasando, van siempre... Bueno, esto por supuesto hay que hacer siempre la salvedad en todo lo que vamos diciendo del narcisista grandioso y del narcisista encubierto. Por ejemplo, la arrogancia es más visible en el narcisista grandioso. En el encubierto también tiene arrogancia, pero el encubierto es un personaje, como su propio nombre dice, que trata de pasar un poco de una forma discreta, ¿no? Entonces no es tan arrogante, aunque igual tiene una arrogancia oculta y que cuando llega a determinados momentos en que se siente vigoroso, se siente por encima de los demás, la manifiesta, pero el narcisista encubierto o narcisista oculto es más difícil a veces de identificar estos rasgos que estamos hablando, porque es una persona que pasa más desapercibida ante los demás. Pero la arrogancia es una característica típica del narcisista. No tolera las críticas, no soporta que nadie le saque sus defectos. Si alguien trata de señalarle cualquier cosa que hace mal, se enojan terriblemente, ofendiendo a los demás, poniéndose siempre en un plano de superioridad para manifestar esa distancia de la crítica que pueda hacer cualquiera, de que nadie está capacitado para criticarlo a él porque los demás son unos ignorantes y él está por encima de todos los demás. En octavo lugar, una característica que tratan los propios narcisistas de mantener oculta, y es que los narcisistas tienen tendencia a las adicciones. Son personas que caen con facilidad por todo este mundo artificial que tienen, por toda esta inseguridad que arrastran, por toda esta autoestima baja, tienen una tendencia grande a las adicciones, ya sea adicción al alcohol, ya sea adicción al juego, ya sea adicción a la compra, por ejemplo, de cosas. Son personas que viven en un mundo muy consumista, que siempre quieren comprar cosas porque quieren aparentar que son más que los demás.
también tienen adicción al sexo en muchas ocasiones, caen muy fácilmente en las adicciones porque son personas con una autoestima baja, son personas con un autocontrol bajo y no saben controlarse. Aparte, viven en esa tensión, en esa euforia, en esa incertidumbre también de tratar de manifestarse superiores a los demás, y eso les crea unas tensiones que alivian por medio de esos abusos al tabaco también, a las drogas. En noveno lugar, son personajes abusadores, son personajes que les gusta siempre humillar a las personas, pero bueno, esto va todo dentro de su característica narcisista. El narcisista necesita obtener ese combustible negativo que obtiene con el sufrimiento de las personas más íntimas que le rodean, de su pareja o de sus hijos, del compañero de trabajo más próximo, al que están humillando constantemente, al que están provocando daño. Son capaces de hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de cosa. En el caso de un compañero de trabajo, pueden cambiarle sus informes, pueden borrar la información que tiene en el ordenador, los acusan de todos los errores que se cometen, ante el jefe siempre lo descalifican poniéndose ellos por encima de los demás. Son personas que causan auténticos trastornos en los equipos de trabajo. Dentro de la familia suelen humillar a los hijos son casi como siervos, como esclavos a disposición del narcisista. A su mujer la humillan, la desprecian, la minusvaloran, la van dejando que se vaya hundiendo poco a poco, causándole un daño terrible, pero de esa manera ellos se sienten importantes, sienten que son capaces de controlar la vida de los demás, que pueden decidir cualquier cosa acerca de otra persona y esa persona debe aceptar lo que ellos dicen porque se sienten como que tienen el control y el dominio sobre la otra persona. Y en décimo lugar, otra característica que, bueno, a raíz de las preguntas también que surgieron aquí anteriormente, que el narcisista no reconoce su trastorno. El narcisista no considera que él sufra un trastorno, él se considera que está por encima de los demás, se considera superior a las otras personas. Si alguien lo acusa de ser narcisista, como me comentaba la primera pregunta del día de hoy, que me preguntaba que qué ocurría si el narcisista oía estos vídeos, veía que ella estaba viendo estos vídeos, que qué pensaría el narcisista de sí mismo, o qué opinión tendría. El narcisista no se siente reconocido porque el narcisista piensa que él simplemente es superior a las demás personas, piensa que cuando alguien dice que es narcisista o alguien le califica de esta manera, simplemente es las personas ignorantes que le ponemos un nombre a esa superioridad que él tiene, que él para nada es un abusador, sino simplemente está ejerciendo sus derechos, está imponiendo su carácter de tal como él es. Según ellos tienen derecho a hacer todo lo que hacen, y por eso cuando muchas personas me preguntan si el narcisismo tiene cura, tiene solución, siempre decimos que sí la tiene, porque el narcisismo es algo adquirido por el aprendizaje, y siempre todo lo que se aprende insistimos en que se puede desaprender. Cualquier trastorno que una persona sufra por algo que ha aprendido, ya sea una fobia, ya sea cualquier tipo de estas conductas, de estos trastornos, igual que se aprende, se desaprende. Lo que ocurre es que para que eso suceda, en los trastornos psicológicos no es lo mismo que en las enfermedades. Tú tienes una gripe y te dan una inyección o te dan una pastilla y eso te cura, se soluciona, incluso te la pueden dar de manera forzosa y también te cura. En cambio, en los trastornos psicológicos no ocurre así. En los trastornos psicológicos es necesario que la persona quiera cambiar, es necesario que la persona quiera implicarse, igual que comentamos en el taller, siempre insistimos mucho en que el cambio viene por el deseo de la persona de cambiar. Si una persona no desea cambiar, no desea con toda su energía transformar su vida, salir de los problemas que tiene, solucionar eso que tiene, si no lo desea, es imposible hacerlo, porque requiere mucha implicación personal y decisiones que la persona debe tomar y que debe seguir para poder solucionar ese trastorno. En el caso del narcisista, el narcisista no quiere solucionarlo, no quiere salir porque él se siente superior, se siente bien, se siente que está por encima de los demás, y esa es la razón por la que los narcisistas en general siempre decimos
que no tienen cura, que no tienen solución. Por eso cuando convives con un narcisista, en principio la persona siempre tiene la idea de que esa persona va a cambiar, igual que las personas que viven con alcohólicos, siempre el alcohólico dice, no, lo voy a dejar, siempre tienen esa expresión, el drogadicto también, no, si yo esto lo controlo y lo dejo cuando yo quiera, si yo puedo dejarlo. Y siempre la persona que convive con ellos está esperando a que eso ocurra, a que esa persona lo deje, a que esa persona termine con esa adicción o en el caso del narcisismo con que esa persona cambie. Piensan que es por un problema económico, piensan que es por la tensión del momento, buscan muchas justificaciones para tener esa ilusión de esperar que esa persona a la que en muchas ocasiones aman, a la que quieren, de la que están fuertemente enamorados, que esa persona cambie y que vuelva a ser como era antiguamente, pero eso ya digo, no suele ocurrir. Nunca, ni el alcohólico normalmente deja de beber, ni el drogadicto deja las drogas en general. Por supuesto que hay muchos alcohólicos que han dejado el alcohol, hay muchos drogadictos que han dejado las drogas, pero realmente eso es difícil. Pero es mucho más fácil que ocurra todo eso a que el narcisista deje de ser narcisista, porque el alcohólico es más fácil que reconozca sus trastornos, reconozca su problema, el ludópata o el drogadicto es más fácil que reconozca su problema, pero el narcisista nunca lo reconoce, con lo cual es más fácil que todas estas personas solucionen su problema a que lo haga el narcisista. Bueno, vamos a pasar ahora, ya nos quedan pocos minutos, para que nos dé tiempo a seguir hablando, en responder aquí en el debate. Bueno, veo que hay muchísima gente y que hay muchas preguntas. A ver, vamos a ver por dónde íbamos. Bueno, a ver, María Fernández, 32 años aguanté yo y es cierto que te arrepientes, pues piensas que va a cambiar, justo de lo que estamos hablando, cada vez se vuelven más egoístas y egocéntricos. Angelita Morales, hola, sí, yo pregunté del noviazgo largo, no se casa el narcisista y si eso creo que está pasando, él lleva 10 años con su novia y he oído que el narcisista no ama ni a su novia ni a su esposa. Bueno, no sé si lo he leído. Caterine Maldonado, saludos desde Puerto Rico. Me gustan mucho sus vídeos. Sofía Aranda, buenas noches. Lourdes Magdalena, Antonio, saludo para todos y a todos los del chat. Laura Jorrisma, gracias doctor, porque los debates ayudan a tener una visión más clara de las diferentes actuaciones. Gloria Cuellar, yo no sabía que era maltrato, así que hasta que vi este canal pude comprobar que mi felicidad la alcanzaría solo alejándome de él. Efectivamente, Audrey Reyes, saludos desde la República Dominicana. Lino G, excelente noche a todos. Yule Guay, hola doctor. Hola Yule. Janet Frías, hola Antonio, saludos desde Colombia. Das consultas, bueno, cualquier cosa que queráis, dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y ahí conversamos al respecto. Laura Jorritma, baja autoestima y o acomplejados, bueno, suelen tener baja autoestima y suelen, bueno, acomplejados no exactamente porque el narcisista considera que está por encima de los demás. Lourdes Magdalena, Bruni Menéndez, mensaje retirado, Mabel C. Bruni Menéndez, don Antonio, tal cual los describe, así son. Mi narcisista era muy de familia, fue lo único que no me alejó, pero de todo lo demás me dio y en grandes cantidades. Bueno, siempre eso, siempre tratan de hacer ver a los demás de que su familia es muy importante, de que para ellos la familia, pero bueno, todo eso generalmente es de cara al exterior, tratan de dar la impresión de que tienen una familia importante porque saben que eso es algo que socialmente está muy bien visto, ¿no?
Alberto, hola Antonio, el narcisista, más allá de ser victimario, en el fondo son víctimas que no sanaron. Bueno, pero el hecho de que ellos sean víctimas de sí mismos es su cruz, ¿no? Pero realmente el problema, o sea, si uno se tiene un trastorno que le perjudica a sí mismo, bueno, pero cuando ese trastorno lo que hace es perjudicar a las personas de su alrededor, realmente son las personas que le rodean los que tienen que preocuparse, ¿no? Silvia Amor, doctor, cada vez que llegan y me desprecian, desvaloran en todo, algunas veces me hablan bien, pero el fin es que haga lo que ellos quieran, yo siento dolor de cabeza y es como si me sacaran la energía. Y quedo con angustia, dolor y solo llorando, pasa el dolor del pecho, pero me paralizan. Y sigo. Alicia Collins Heredia, cuando un hombre dice mi mujer nunca va a mandar en la casa, ¿se considera narcisista? Bueno, es que el narcisismo siempre decimos que tiene una serie de requisitos que se tienen que cumplir. En este caso, por ejemplo, cuando alguien dice mi mujer nunca va a mandar en la casa, realmente estamos hablando con un hombre machista, más que narcisista, ¿no? Porque es un hombre que se considera que él, por el hecho de ser hombre, que es superior a la mujer, que tiene derechos superiores a la mujer, eso en realidad sería un machista. Ahora, si es narcisista tendría que cumplir otra serie de requisitos. Siempre decimos que hoy en día, para determinar o diagnosticar el narcisismo, se siguen más o menos las indicaciones del test o del manual de la escuela o de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM-5, en donde se enumeran, me parece que son 10 rasgos que tiene que cumplir una persona para ser narcisista, pero se considera que con 4 o 5 rasgos de estos ya se podría considerar a una persona narcisista. Claro, también hay que ver de qué manera son esos rasgos, esos síntomas, si son síntomas importantes o son síntomas simplemente un poco por encima. Pero bueno, eso normalmente lo suele hacer un evaluador, lo suele hacer un experto, ¿no? Pero ya siempre digo que lo importante no es el hecho de que se haga un diagnóstico del narcisista, no es el hecho de que se considere a una persona que es narcisista o no lo es, lo que la percepción subjetiva que debe tener una persona es si es feliz al lado de su pareja, si quiere continuar al lado de su pareja, si piensa que dentro de unos años puede estar al lado de esa pareja, si piensa que puede mantener esa relación. Y siempre digo, hay que hacerse la pregunta, yo dentro de 20 años me imagino viviendo con esta persona tal como es, o sea, no pensemos que esa persona va a cambiar, porque bueno, también podemos pensar que nos va a tocar la lotería, ¿no? Pero no hay que pensar que esa persona pueda cambiar, no hay que pensar que esa persona pueda modificar su conducta, no hay que pensar que esa persona nos va a tratar de una manera diferente a como lo está haciendo ahora. Simplemente uno, tal como es su pareja, tal como se está comportando, uno tiene que preguntarse, ¿yo estoy dispuesto o dispuesta a pasar 20 años de mi vida al lado de esta persona? ¿Me sentiré feliz al lado de esta persona durante 20 años? Y si la respuesta es que no, pues no importa el diagnóstico, es que no hay que darle más vueltas, no hay que, si yo estoy con una persona con la que no soy feliz, yo sé que hay muchos problemas que mantienen a una persona sujeta a una relación. Puede ser problemas económicos, pueden tener hijos en común, la persona no quiere causar esos problemas a sus hijos, aunque eso es algo que siempre hay que replantearse, porque muchas veces si la familia es una familia tóxica, realmente mantener esa relación por los hijos en realidad perjudica a los hijos, porque es mejor que unos hijos crezcan en una familia separada en donde no haya discusiones que no en una familia unida que está permanentemente en discusiones, en peleas, en situaciones de egoísmo, en situaciones de humillaciones, de vejaciones. Si los hijos están viendo todo eso en la familia, eso les causa mucho más trastorno que el hecho de vivir con padres separados. Si el hecho de vivir con padres separados no tiene por qué tener nada malo si uno es capaz de explicárselo y transmitírselo a sus hijos, y los hijos entienden mucho más de lo que pensamos. Los hijos asimilan y entienden muchos conceptos de las personas adultas, entienden que dos personas puedan dejar de quererse y puedan separarse, y eso en principio posiblemente les puede hacer sentir un poco confundidos, pero rápidamente lo van a aceptar siempre y cuando
sus padres no los utilicen para manipular el uno al otro, no sean objeto de cambio, pero siempre es mejor esa situación de familias rotas, de familias separadas, a familias unidas pero tóxicas, donde constantemente en su interior se están dando peleas, se están dando esa serie de problemas. Rubis dice, para mí están muy conscientes de lo que hacen, no se arrepienten, manipulan, mienten cínicamente y creen que pueden decidir en la vida de todos a su alrededor y se ofenden cuando les pones límites. Efectivamente, es tal como hemos ido describiendo aquí, lo has marcado perfectamente, Rubis. Alberto, no había escuchado el término víctima de sí mismo. Bueno, realmente el narcisista en el fondo es víctima de sí mismo porque al final él también sufre su narcisismo en el sentido de que se va quedando aislado, de que vive en esa angustia y en esa incertidumbre permanente. Lo que ocurre es eso, que realmente a las personas que le rodean eso es algo, un consuelo relativo, ¿no? Porque uno lo que trata es de librarse del daño que nos causan a nosotros, no de que si él se causa daño a sí mismo, pues bueno, es algo que él tiene que solucionar, ¿no? Eloísa Castro, hola, voy tarde, no te preocupes Eloísa, ya sabes que dejamos el vídeo subido para cualquier persona que quiera volver a verlo. Comprendo que a estas horas muchas personas están saliendo para su trabajo o tienen algún tipo de compromiso. Berta Arroyo, cuánta verdad y qué error y tristeza da el saber y pensar que estuvimos atrapados en una relación así. Bueno, pero en esas circunstancias, Berta, lo que hay es que tratar de no mirar hacia atrás y siempre mirar hacia adelante. Hay que ver no los años que hemos perdido al lado de un narcisista, sino los años que nos quedan por delante para poder disfrutar de nuestra vida, para poder hacer todas esas cosas que no hemos podido, hacer realidad esos sueños que teníamos en la juventud y que por culpa del narcisista, por culpa de ese compromiso, hemos renunciado a ello. Ya sabéis que cuando uno tiene una relación con un narcisista, normalmente renuncia a muchas cosas. El narcisista exige muchas renuncias a las personas que le rodean, pero una vez que uno se aleja del narcisista, es el momento de volver a sacar todas esas cosas, de volver a recuperar todas esas ilusiones, y ya sean profesionales, ya sean de viajar, ya sean de cualquier cosa que sea de desarrollo personal, viene muy bien para superar esa situación posterior al narcisista. Karina Arg, estuve con un narcisista encubierto casi un año, no ha cambiado, hoy intento el contacto cero, me cuesta sanar, saludos desde Buenos Aires. Karina, siempre cuesta, una vez que se supera una situación de este tipo, siempre cuesta al principio. Eso es algo ya que hay que asumir, que es duro. Se suelen crear dependencias emocionales, se suelen crear situaciones complejas, muchas veces la persona se ha distanciado de su mundo laboral, de sus relaciones sociales, incluso de su familia, y cuesta volver a recuperar todo eso, pero es un paso, es una situación que hay que superar y que aparte tampoco es algo que dure mucho tiempo. Si uno se empeña, si uno trata de recuperar su vida, de organizarla, rápidamente se va a encontrar recuperado y se va a encontrar con una nueva vida. Lo importante es alejarse del narcisista. Perla Gil, don Antonio, hoy por hoy que salí después de 15 años de relación, me cuestiono también qué es lo que nos lleva a estar tanto tiempo con gente así. Bueno, pues porque el narcisista es un gran manipulador y es capaz de lo que siempre decimos, van aislando a la persona, van creando esa dependencia emocional con el refuerzo alternativo, el refuerzo intermitente, van manipulando y cerrando las puertas para impedir que se vayan. O sea, uno no tiene por qué echarse la culpa a sí mismo, sino que también el narcisista ha estado manipulando y trabajando mucho tiempo para que te mantengas en esa relación. Laura Jorrisma, ¿podríamos hablar de etapas en el narcisismo? Es decir, ligero, medio y pesado o más, no sé cómo nombrarlo, porque de a poco van más y hasta el descaro. Bueno, podríamos hablar también, a ver, etapas del narcisismo. Podríamos hablar también de las etapas del narcisismo. Siempre decimos, bueno, hay esa fase primero de enamoramiento, ahí entraríamos a hablar de la dinámica del narcisista, ¿no? Alberto, Antonio, ¿a qué se debe que se dramatice la separación
en relación a causar daño a los hijos. Bueno, es que existe un mito muy grande con el tema de los hijos, ¿no? Realmente es un mito, como que por el hecho de separarse que se les va a causar un daño tremendo, como que los hijos solo entienden que haya una relación en donde el padre y la madre estén juntos. Bueno, eso en principio ellos ven... hoy en día que hay tantas relaciones separadas, todo eso ya se sabe que no es más que un mito, que hay hijos de familias separadas que se han educado perfectamente. Por supuesto que es un dolor para los hijos cuando sus padres se separan, ¿no? Especialmente cuando ellos no se han percatado de esa situación tóxica que había en la familia, cuando la familia ha sido capaz de dejarlos ajenos a los hijos no han sufrido esas discusiones, esas humillaciones. En esos casos es donde pueden tener ese primer desengaño de que esa familia se rompe, de que descubren que realmente entre sus padres hay problemas, ¿no? Pero realmente fuera de eso no hay otra. Aparte de eso, también es una forma de educarlos, de que ellos aprendan de que la vida no es todo color de rosa y no todo es maravilloso, sino que hay personas que a veces no se entienden y que tienen que separarse, ¿no? Eso es un buen aprendizaje también para los hijos. Si eso se les transmite adecuadamente, se les explica adecuadamente, si siguen teniendo el cariño de su padre y de su madre aunque estén separados, esa separación no tiene por qué afectarles en absoluto. Y esto es algo que hoy en día se puede ver en los miles y miles de familias separadas, de parejas separadas, que sus hijos se han educado perfectamente y que no han tenido absolutamente ningún problema. Yo, por ejemplo, en mis hijos han tenido muchos compañeros que son de familias separadas y han tenido una infancia normal y han tenido una relación normal. Por supuesto que no es la familia típica de papá, mamá y el niño ahí, sino que papá vive en una casa, mamá vive en otra casa y su hijo unas veces está con papá y otras veces está con mamá. Pero si todo eso se lleva con normalidad, no ocurre nada. Y después, eso hablando de una familia bien, ¿no? Una familia normal. Ahora, si hablamos de una familia tóxica, una familia desestructurada, una familia con problemas, con mucha mayor razón. O sea, unos hijos que se están educando en medio de discusiones, en medio de manipulaciones, en medio de que los padres los utilizan como pelotas para agredir a la otra parte, yo te lo tiro para ti y tú me lo tiras a mí. Eso para los hijos es lo peor que puede ocurrir. Es mucho mejor que sus padres estén separados y que muchas veces esas discusiones que se dan entre padre y madre, sus hijos no se enteran porque eso ocurre por teléfono o ocurre en encuentros que se dan en determinados momentos entre el padre y la madre. Eso es mucho mejor que no estar en familia discutiendo todo el tiempo. Yo creo que, bueno, eso es algo obvio, ¿no? Por eso es un mito eso de que el hijo es el que sufre la separación de los padres, es el que la sufre cuando no se hace correctamente, pero en la mayoría de los casos también es el gran beneficiado de que sus padres se separen, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado, hay más preguntas. Alberto dice, los hijos siempre intuyen, muchas gracias Antonio, muy esclarecedor. Perla Gil, algo que no olvido era la forma en la que me mentía y me miraba fijamente a los ojos, yo misma me decía, debe ser verdad. Angelita Morales, el narcisista no contesta los mensajes y los contesta cuando quiere, es un refuerzo intermitente, exactamente. Cheli, mis hijas siendo menores de edad me decían que nos divorciáramos, pues no querían oír discusiones, efectivamente. Rapire Rubis, exacto. Bueno, muchas gracias a todos, ya se nos ha pasado el tiempo, ha sido hoy una reunión, la verdad, muy entretenida, hemos hablado ahí con... quizá tendríamos que haber profundizado más en algunas cuestiones, pero bueno, aquí me voy con un montón de notas para temas a tratar, que hay mucho interés, así que muchas gracias a todos, hoy la participación ha sido numerosísima, muchas gracias y mañana a las 6:30 de la mañana. Hasta mañana.